Bien, vamos a explicar el tema de caminos y redes, ¿sí? Un tema de razonamiento matemático, un tema importante que se toca muchas veces en exámenes de admisión, en exámenes de aptitud, no para institutos, universidades. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí también necesitamos no solo de análisis o inducción por la cual vamos a utilizar para resolver un problema, sino necesitamos también entender que hay un orden, un tema de lo que vendría a ser imaginación para poder transportar o traspasar algo que lo tienen de manera literal a un tema que está, a un tema gráfico que te va a ayudar muchísimo para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, tenemos lo que son los objetivos, ¿sí? Los objetivos es el propósito básico de las redes es compartir conexiones. Este propósito abarca conexiones estables o temporales entre dos puntos, lugares, individuos. Por ello, las condiciones que establecen conexiones entre individuos pueden ser simétricos, o sea, van en doble sentido, pueden son de ida y vuelta, ¿sí? O los asimétricos, que solo van en una sola dirección, ¿no? O es ida o es vuelta, nada más. Entonces, vamos a ver un poquito de lo que podríamos entender por lo que son los problemas de caminos y redes. El conteo de rutas y redes se puede dar a partir de grafos. ¿A qué me refiero con grafos? Me refiero a imágenes, ¿no? Es lo que les explico en un momento, la forma en la cual nosotros vamos a aprender de pasar algunos problemas que te lo dan de manera literal, que te dan ciertos parámetros, y uno como persona que quiere tratar de resolver ese tipo de problemas, tienes que pasarlo de manera gráfica, ¿sí? Entonces, y o no, con problemas donde vamos a tener que pasar de un planteamiento literal, donde utilizamos nuestra comprensión para formularlo de manera gráfica para poder trabajar de manera más ordenada. Este tema se asocia con el tema de figuras de un trazo, pero cada uno trabaja de manera diferenciada en la solución de ejercicios. ¿Por qué? Porque las de un trazo no necesariamente se dan en figuras cuadriculares, sino también se dan en figuras de manera circulares o combinadas o diferentes tipos de figuras. Ahora, hay que recordar que te pide que te da diferentes tipos de forma de poder resolver a comparación de lo que te da lo que es el conteo de rutas y redes, ¿no? Eh, una forma de resumir esto, es que cada uno tiene una metodología diferente para trabajar sobre la resolución de problemas. Y hay que tener en cuenta y estar muy atentos, que es lo que explicaba hace un momento, cuando el tipo de red es asimétrica o simétrica. Tenemos aquí un problema que dice de cuántas maneras diferentes se puede llegar de A y B sin pasar por el mismo punto dos veces o sin retroceder. Hay que tener en cuenta que este primer problema es un problema básico, como para iniciar, para que se entienda más o menos por dónde va el tema. Entonces, nos dan como opciones que hay 5 rutas, 10, 7 o 6, ¿no? Entonces, primero vamos a escoger la ruta A hacia abajo, y esta ruta tiene dos opciones. Entonces, estamos hablando de dos formas o dos modos de ir de A a C. Luego, con la ruta del medio encontramos dos formas más, y con la ruta de arriba encontramos dos formas más. Entonces, sumando esos dos tipos de modos de ir de A hacia C, vamos a encontrar que tenemos en total 6 diferentes tipos de rutas para llegar de A a C, ¿sí? Tengo otro problema. Dice, de acuerdo al siguiente gráfico, de cuántas maneras diferentes se puede ir de B a F sin pasar dos veces por el mismo sitio. Y nos damos cuenta, aquí vemos flechas simétricas como asimétricas. Ahora, hay que recordar que te dice que no se debe pasar dos veces por el mismo sitio. O sea,
al final el mismo problema termina limitando esta característica de líneas asimétricas, ¿no? Entonces, vamos a hacer la resolución de problemas. Vamos a buscar, te piden de B a F, entonces vamos a ver las opciones que tiene B. Primero vamos a trabajar con la ruta de arriba, de B a C, y cuántas formas tiene yendo de B a C. A F, ¿no? Tenemos de B, C, E a F. Recuerda que la línea que está abajo, que te señala de A a C, solo tiene una ruta, no es simétrica. Entonces, y ahora vamos a la siguiente, que es de B a D, donde tenemos B de a F, como también tenemos B de F. ¿Sí? En total tenemos 3 tipos de formas de llegar a este sitio. Problema 3 dice, en el siguiente gráfico, calcular el número existente para ir de M hasta N siguiendo un recorrido mínimo y siguiendo consecutivamente las líneas. Tenemos como claves 72, 36, 92 y 132. Ahora vamos a trabajar este tipo de problemas a través de la inducción. Tenemos, por ejemplo, si vemos solo un cuadrado, imaginándonos que la ruta es cuadrado del M a N, tenemos una ruta por arriba y una ruta por abajo. En total tenemos 2 formas. Y luego tenemos para llegar de N a M, hay 2 rutas. Ahora, si fueran 2, ¿qué tendríamos? Tendríamos una ruta hacia arriba, una hacia abajo, juntándose, van 2, una ruta hacia arriba, y las 2 que tenías, al final te dan 3 formas. ¿Sí? O sea, primero hay que sumar 1 más 1, 2. 1 más 2, 3 caminos. Entonces, bajo el mismo mecanismo vamos a trabajar para llegar a la conclusión. Tenemos una ruta, ¿sí? Una ruta, una ruta, una ruta, una ruta. Entonces, acá vamos a ver que se van a juntar 2 rutas y nos va a dar 2. Una ruta con 2 rutas nos va a dar 3. Acá también nos va a dar 3. 2 y 2. Aquí tenemos 2 y 3. Acá tenemos 3 con 3 nos da 6. Acá sigue viendo 6 rutas, 6 rutas. Pero ¿por qué no cogemos las de arriba? Porque nos está pidiendo el recorrido mínimo. Al buscar el recorrido mínimo, si subimos para buscar más rutas, estaríamos haciendo el camino más largo. Hasta llegar a este punto que seguimos con 6. Tenemos 6 rutas, 6 rutas, 6 rutas. Acá, suma. ¿Tenemos cuántas rutas? 12. 12 más 6, 18. 12 más 6, 18. Al final tenemos 18 con 18. Vamos a encontrar que ya hemos llegado a 36 rutas. Ahora, tenemos el problema número 4. Dice en el siguiente gráfico, calcular el número de caminos existentes para ir de A hasta B, donde los únicos movimientos permitidos son hacia arriba y hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la resolución, ponemos el gráfico y ponemos hacia la derecha tenemos 1 y hacia arriba 1. Volvemos a subir 1 más, derecha 1 y derecha 1. Ahí tenemos 2. 2 y 1, 2 y 1 son 3. 2 y 1 son 3. 3 y 1 son 4. 4 y 1 son 5. Ahora sumamos de aquí. 3 con 3 va 6. 6 con 4 va 10. Y 10 con 5 llegamos hasta 15 formas de llegar de A hacia B usando solo los movimientos de derecha y arriba. Dice, la figura presenta una estructura que tiene la forma de un troco en pirámide. De cuántas maneras diferentes se puede ir desde el punto A hasta el punto G, sin pasar más de una vez por un vértice, por un mismo vértice, recorriendo solo los segmentos que muestra la figura y sin pasar por el punto G. Este problema es un problema ya de un nivel mucho más alto, ¿sí?
Es más, este es un problema que ha venido el examen de admisión de San Marcos. Y primero, cuando hablamos de un tronco pirámide, estamos hablando de la parte de toda la pirámide cortando la parte triangular de la cima, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así en esta imagen, ¿sí? Esta es la imagen que te da el mismo problema, ¿ya? Ahora, trabajemos en una imagen más pequeña y a todos los puntos le vamos a poner una letra, ¿sí? Vamos primero de A hacia M y de cuántas formas podría ir sin pasar por el mismo punto. Recuerda que queremos llegar hasta G. Tenemos AMG, AMNG, tenemos AMN, Q, RG, AMRG, AMRQNG, ¿sí? Ahora vamos con en dirección hacia P. ¿Cuántas formas o caminos vamos a encontrar? Tenemos APNG, APNQRG y APNMRG. Vamos 7 están ahí. Ahora vamos en dirección a Q, ¿no? AQRG, AQRMNG, AQNG y AQNMRG. Recuerda que el problema mismo te pide que no debe pasar por un mismo punto dos veces. Entonces, un mismo vértice y un mismo punto, ¿sí? Es la idea. Es por eso que en total tenemos 11 caminos. 4 comenzando de A a M, 3 comenzando de A a P y 4 comenzando de A hasta Q. ¿Sí? Eso sería todo por el video. Espero que les haya servido. Espero que hayan entendido un poco más este tipo de problemas. Hay mucho más ejercicios con los cuales ustedes van a poder entender tal vez de manera más clara este tipo de problemas. Así que eso sería todo y ojalá hayan entendido correctamente.